Hola, mi nombre es José María Galán, soy médico, internista, trabajo en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y tengo una responsabilidad en el Comité de Ética Asistencial San Juan de Dios en Andalucía. Agradezco a la Asociación Católica de Propagandistas la invitación a poder estar a través de este vídeo en las jornadas que tienen sobre el tema de la ley de eutanasia. Y bueno, les voy a compartir mi punto de vista como internista y también desde lo que significa un compromiso por la vida de la Orden de San Juan de Dios. Comenzaremos diciendo que hay que reconocer que el sufrimiento al final de la vida es una realidad que nos encontramos todos los días y que requiere de atención, requiere de cuidados paliativos. El sufrimiento es una situación de desequilibrio entre las amenazas que nos suponen la enfermedad y el pronóstico de vida limitado que a veces llegamos a tener y nuestros recursos personales para hacer frente a esa amenaza. Cuando existe ese desequilibrio, la persona siente malestar interior y bueno, puede llegar a una situación de desesperanza y de falta de ilusión por la vida y de pesimismo, ¿no?, frente a las posibilidades. Entonces, bueno, es una situación que requiere ayuda. El sufrimiento en el final de la vida se conceptualiza por los cuidados paliativos, como nos decía Cecily Saunders, desde una perspectiva de dolor total, que puede abarcar distintas dimensiones del ser humano, como el dolor corporal o los síntomas que tienen que ver con el dolor biológico, el miedo, la angustia, la depresión, con la parte psicológica, la pérdida del rol social, el miedo por el futuro familiar, los desencuentros, las rupturas que supone la enfermedad, desde el punto de vista de la dimensión social. Puede llegar a una pérdida del sentido vital, a una desesperanza en el ámbito espiritual. En el ámbito religioso también puede haber, cuestiones de fe o incluso conflictos intra o interpersonales que tienen que ver con nuestra práctica religiosa. Por lo tanto, un impacto fuerte que como tiene la enfermedad terminal puede generar este tipo de dolor en la persona, ¿no?, el dolor total. La idea o el objetivo sería, desde el punto de vista nuestro, preguntarnos cómo aliviar este dolor, cómo aliviar el deterioro físico, la ansiedad, el dolor biológico, la desesperanza, las molestias, los síntomas, el aislamiento al que se puede llegar viviendo una situación de enfermedad terminal o el grado de dependencia que ésta genera, cómo podemos contrarrestarlo en un contexto donde nos encontramos con la fragilidad de la vida humana, la vulnerabilidad y con un final del recorrido vital, ¿no? Si somos una sociedad civilizada, hemos de dar una respuesta civilizada ante el problema del sufrimiento. Es decir, no hemos de despreocuparnos o desentendernos, sino que nuestro reto estaría en preocuparnos y en dar una respuesta comprometida y de acercamiento a estas situaciones para aliviarlas en la medida de lo posible. ¿Quiénes estamos interpelados a esto? Bueno, pues vamos a empezar por la familia, seguir por los profesionales, por las amistades, por el entorno social del paciente, pero también este compromiso de solidaridad debe de llegar a la sociedad en general, a nuestros políticos y a la organización y administración del Estado y de los servicios públicos de salud. Es decir, es algo que implica a todos, ¿verdad? La respuesta pues ha de ser una respuesta también adecuada a nuestra comprensión hoy de lo que, bueno, de lo que es la vida humana y de lo que debería de ser una muerte tolerable, una muerte humana, ¿no? El Instituto de Medicina americano define como buena muerte a aquella que ocurre libre de sufrimiento evitable para el paciente y su familia, respetando los deseos del paciente y donde la atención realizada sea razonablemente consistente con los valores y la cultura de la sociedad donde ésta transcurre.
Los cuidados paliativos tratan de hacer esto, suponen una iniciativa profesional y social, un modo de asumir la responsabilidad moral y de orientarnos hacia los pacientes al final de su vida para aliviar el sufrimiento. La Organización Mundial de la Salud, ya en 1990, defendía y defiende que el tratamiento paliativo tiene por objeto reafirmar la importancia de la vida considerando a la muerte como un proceso normal, natural. Establecer un proceso que no acelere la llegada de la muerte ni tampoco la posponga. Proporcionar alivio del dolor y de otros síntomas angustiosos, integrando los aspectos psicológicos y espirituales del tratamiento del paciente, ofreciendo un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida lo más activa posible hasta que sobrevenga su muerte. Y ofrecer también a la familia para que pueda un apoyo para que pueda apoyar la enfermedad del paciente y sobrellevar el periodo de duelo. Bueno, la Organización de Naciones Unidas insta a los gobiernos a realizar cuidados paliativos, a incluir cuidados paliativos en los planes nacionales de salud y unos cuidados paliativos que sean suficientes, que sean suficientemente disponibles para que su acceso pueda ser posible para todas las personas que lo necesiten sin discriminación. Esto haciéndolo desde el respeto a la ética médica y a los aspectos culturales, científicos y médicos de la sociedad donde nos movemos. Por lo tanto, exige una disponibilidad adecuada de recursos para el abordaje del tratamiento de este dolor total que estamos planteando a todos los niveles, ¿no? Y por lo tanto una respuesta que ha de ser interdisciplinar, integral e integrada y de una manera adecuada, encajada y coordinada dentro del servicio del sistema sanitario, ¿no?, de salud. Los cuidados paliativos a nivel internacional se consideran un derecho humano. Un derecho humano que no es solo un derecho, digamos, que surge por la petición, que también surge por eso, por la petición de la persona que sufre de una ayuda para aliviar su sufrimiento, sino también que tiene que ver con la respuesta al sufrimiento humano como realidad, ¿no? Por lo tanto, entendiendo que la denegación, la no consideración del alivio del dolor humano constituye un trato cruel o un trato inhumano o degradante. Cualquier persona que esté en esa circunstancia, lo pida o no lo pida, porque pueda o no pueda pedirlo, tiene derecho a que se le atienda. El dolor humano genera un derecho al alivio de ese dolor. Claro, los cuidados paliativos pretenden hacer este alivio del dolor respetando el proceso natural de la vida y de la muerte de una persona. Para esto es necesario asegurar la formación y la educación de los profesionales de la salud, adoptar políticas nacionales de cuidados paliativos, promover conciencia pública de este problema y, por tanto, no convertir la muerte en un tabú o en algo de lo que no se puede hablar en sociedad, sino que, bueno, tenemos que plantearnos que somos personas, somos seres que llegaremos al momento de nuestra propia muerte y durante la vida hemos de hacer un proceso de conciencia de toda esta realidad que tenemos como límite humano y, bueno, tomar conciencia de la necesidad de ayudarnos para afrontar esta situación de la mejor manera posible, garantizando los medios oportunos, los tratamientos y los recursos adecuados para hacerlo. Por tanto, el derecho humano a los cuidados paliativos exige generar una conciencia social sobre el sufrimiento para que no abandonemos a los pacientes cercanos a la muerte, a una suerte desdichada, a un sufrimiento insoportable, a una desesperanza impuesta por desidia o por indiferencia. Esto hemos de evitarlo y, bueno, pues nuestro compromiso también como institución desde la Orden de San de Dios es tratar de dar respuesta al sufrimiento de las personas de la mejor manera posible con los recursos con los que contamos, ¿no? En estas circunstancias aparece una ley de eutanasia en España, una ley que genera perplejidad, confusión, estupor, preocupación.
por varios motivos. Primero, por sus errores conceptuales, también por sus falsos presupuestos y por las peligrosas consecuencias que esta ley tiene. Los errores conceptuales son muy claros. La eutanasia, dice la ley, que es una muerte natural, pero provocar la muerte no es un acto natural, es un acto más bien violento, que genera una supresión de la vida y un daño a la vida. Entonces, bueno, pues no hablemos de una muerte natural, hablemos de una muerte violenta. La eutanasia es violenta. La eutanasia dicen que es una muerte compasiva, pero la compasión no debe suprimir la vida, lo que debe es de alentar la vida, de aliviar el sufrimiento, pero respetando la vida. La eutanasia se dice que es una solución, sin embargo, la solución que busca la eutanasia es suprimir la vida y acabar con un problema que en realidad debería tener un abordaje un poco más respetuoso con la persona, entendida en su conjunto, a través de los cuidados paliativos que alivian el sufrimiento y evitan llegar a ese grado de desesperación. Se habla también de que la eutanasia es un derecho y por lo tanto, como es un derecho, los médicos tenemos obligación de matar a los pacientes, pero en realidad no existe tal derecho. No se ha reconocido nunca este derecho en España, es más, se ha hablado en contra desde el Tribunal Constitucional de que esto pueda ser un derecho, ¿no? También a nivel del Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos se defiende de que la eutanasia no es un derecho humano y por lo tanto no hay una obligación de matar a nadie. No sé si hay una obligación legal a partir del 25 de junio del 2021, pero desde luego una obligación moral, por supuesto que no la hay. También es una ley con falsos presupuestos. Habla de la dignidad, indicando que el propio individuo es quien decide si es digno o no es digno de vivir. Pero la dignidad de la vida en realidad está en la misma vida, no en las condiciones de la vida humana. Serían las condiciones de la vida humana, podríamos hablar de la dignidad extrínseca o de una dignidad de esas condiciones, y esas condiciones son adecuadas para respetar la vida humana, pero la vida humana tiene dignidad en sí misma, tiene una dignidad intrínseca. También se habla de la autonomía del individuo que tiene derecho a elegir su propia muerte, pero claro, hemos de pensar que nuestra autonomía personal ha de tener unos límites, y algunos de los límites son precisamente el hacernos daños a nosotros mismos, ¿no? También habla de que el médico ha de realizar la eutanasia, sin embargo, la capacidad de provocar la muerte debe seguir prohibiéndose. Es decir, esto es una apertura a un riesgo tremendo. La eutanasia es una prestación pública, dice la ley, sin embargo, si es una solicitud privada de algunas pocas personas, ¿por qué ha de asumirse desde una perspectiva de sanidad pública en la cartera de servicios públicos, ¿no? También la eutanasia tiene una serie de consecuencias peligrosas, porque entendemos que puede afectar la convivencia humana, ya que cruza la línea del respeto a la vida, abre nuevas posibilidades de violencia interpersonal. Se habla de la famosa pendiente resbaladiza. Bueno, ya el acabar con la vida de alguien ya es una violencia interpersonal, pero si encima ese alguien no ha pedido que se acabe con él, que es lo que la pendiente resbaladiza nos advierte, pues esto realmente puede afectar la convivencia a nivel social. Otro problema que tiene la ley es que se aplique a quien no cumple esos requisitos o hipótesis o presupuestos que habla la ley. Uno de los problemas es cómo medir el sufrimiento. El sufrimiento es difícil de valorar, y saber si ese sufrimiento realmente es insoportable no es tan fácil. Puede ser una petición transitoria o puede ser una vivencia que en realidad no quiera decir que la persona quiere que se acabe con su vida, ¿no? Entonces, esa solicitud de sufrimiento insoportable no es fácil de evaluar y puede llevar a decisiones erróneas. También otra consecuencia es tergiversar la función de los profesionales sanitarios, que de sanadores y garantes de poner todos los recursos a favor de la vida y de la salud, pues se le da la posibilidad de suprimir la vida. Esto es un rol bastante contradictorio y que puede generar un deterioro de las profesiones sanitarias.
También se manipula y se instrumentaliza al profesional médico, puesto que se le se le pide que sea vehículo de la solicitud hacia esa comisión de garantías que va a decidir si se aplica o no se aplica la eutanasia, y después, que es la que decide, no es el propio profesional, y luego se le pide a ese médico que actúe y haga de instrumento de ejecución de esa solicitud, ¿no? Entonces, de alguna manera se está un poco controlando o interfiriendo en la propia libertad del profesional médico. Por otro lado, se ofrece una objeción de conciencia a provocar la muerte donde hasta ahora se ha prohibido matar a los enfermos. Es decir, a los profesionales que hasta ahora hemos tenido claro que, bueno, pues que nuestra actuación profesional debe de respetar siempre la vida del paciente, pues resulta que ahora para respetar la vida del paciente en ciertas circunstancias hemos de objetar. Esto es un poco, digamos, chocante, ¿no? Es un poco disruptivo dentro de nuestro propio ethos profesional, ¿eh? No podemos pensar en que la indisponibilidad de la vida pueda estar sometida a circunstancias concretas, ¿no? Y por otro lado, a nivel institucional, también hay dificultades con la objeción de conciencia institucional. Por lo tanto, se pretende que las instituciones religiosas o que tengan una convicción ética en contra de la aplicación de la ley de la eutanasia, pues no se puedan negar a hacerlo. Yo creo que esto es injusto y que vamos a ver una evolución de este concepto hacia realmente un reconocimiento de la objeción institucional, puesto que no tiene mucho sentido el que no la podamos ejercer, ya que tenemos derecho a participar como instituciones, digamos, con unas tendencias de creencias, de valores, incluso ideológicas, de posicionamiento bueno, en contra de una ley que nos parece que no es razonable, ¿eh? Por lo tanto, y para finalizar, yo animaría a no permitir excepciones al límite de no agresión a la vida humana, es decir, de mantener el respeto a la vida humana, y, bueno, tratar, por supuesto, de aliviar el sufrimiento humano con todos los medios a nuestro alcance y el acompañamiento, asegurarlo en estas situaciones de final de la vida, ofreciendo toda nuestra capacidad de aliviar ese sufrimiento. Advertiría y trataría de hacer educación a nivel social para no convertir o no tratar de no mostrar como actuaciones que tienen una bondad y que son correctas a las que son, por contrario, dañinas, ¿eh? Lo que no podemos es tergiversar el lenguaje, como hace esta ley, diciendo que todo es bueno y que lo que antes era negro ahora es blanco y lo que antes era blanco ahora es negro. Esto yo creo que confunde y que tergiversa el sentido de lo que es verdadero y lo que es real, ¿no? No podemos llamar las cosas de otro nombre y pensar porque le cambiamos su valoración a nivel de una ley ya se convierten en actividades o cuestiones que son aceptables y son buenas para todos, ¿no? Creo que hemos de respetar el rol beneficente de las profesiones sanitarias sin instrumentalizarlas hacia la provocación de la muerte, y una llamada final a ampliar las posibilidades de objeción de conciencia sanitaria, tanto a nivel personal como institucional, para proteger la conciencia y las creencias que, bueno, pues que yo creo que una mayoría de personas tenemos en este país y que, bueno, pues se pueden ver conculcadas por esta falta de sensibilidad. Pues nada más, muchas gracias por su atención y espero que las jornadas estén siendo un éxito. Quedo a su disposición para cualquier consulta o posterior contacto. Muchas gracias.